Hola chicos, ¿qué tal? Soy el maestro Isaac Camargo y estoy a cargo ahorita de la materia de sociología, justamente sociología. Es una materia que es bastante interesante, a mí en lo particular es una materia que me causa mucho interés y que he permitido estudiarla desde diferentes enfoques. Yo soy comunicólogo y justamente la sociología va muy de la mano con la comunicación porque pues nos ayuda a entender diferentes fenómenos, nos ayuda a entender comportamientos grupales, fenómenos sociales, y justamente me parece que en esta unidad es lo que se ha estado abordando. Eh, el tema que a continuación les voy a presentar es un tema muy interesante. Tiene que ver con la sociología, sin embargo, no de manera muy directa o no de manera totalmente entera. Sin embargo, la sociología dentro de este tema, dentro de este modelo que les voy a presentar, tiene un gran peso, una gran importancia. Realmente yo creo que la sociología, la integración de la sociología en el modelo que les voy a presentar es fundamental, es un enfoque vanguardista y sobre todo es integral. Es decir, se auxilia la sociología de diferentes áreas para lograr un fin común, para lograr un propósito. Es muy interesante. Tal vez quien esté interesado, bueno, estamos en el área de humanidades, pero quien también le interese el área de salud, pues le encontrará mucho sentido. Y si no, créanme que nos ayuda a entender muchísimos fenómenos y nos ayuda a entender muchísimas situaciones a las cuales la sociedad se encuentra. Bueno, primero inicio con la definición. El tema que yo les presento se llama modelo biopsicosocial. Modelo biopsicosocial. Pues esta palabra biopsicosocial está compuesta justamente de tres gramemas o de tres raíces. Bio sabemos que significa vida, bio es vida, y en este caso bio se hace referencia a las enfermedades, a padecimientos, y ahorita lo voy a ir explicando un poquito mejor. Psico, bueno, la psique era el alma, entendíamos esto en las raíces grecolatinas, que psique era el concepto de alma, y actualmente también lo integramos con la cuestión del pensamiento, de la mente. Y social, bueno, esta raíz la utilizamos incluso como palabra. eh, Habla justamente sobre el entorno, ¿no? Un entorno dentro de un sistema que funciona como sociedad. Bueno, ¿qué es el modelo biopsicosocial? Este modelo posee un enfoque holístico. ¿Por qué es modelo? Porque en realidad es un sistema. Es un sistema que se auxilia de diferentes partes y posee un enfoque holístico. ¿Y qué significa holístico? Holístico es integral, es decir, que integra diferentes elementos para lograr, como les comentaba hace unos minutos, lograr un fin común. Este enfoque resulta sumamente novedoso para el tratamiento de muchas enfermedades, padecimientos o incluso discapacidades. Si nosotros tenemos a alguien en casa con alguna enfermedad o discapacidad, nos daremos cuenta que muchas veces son tratados no nada más desde la parte biológica, no nada más de la parte en sí de la enfermedad, sino también se toman en cuenta cuestiones psicológicas, se toman en cuenta las relaciones interpersonales con los demás, se trata de cuidar a los familiares. Hay veces que van trabajadores sociales. Entonces, este modelo biopsicosocial justamente habla de la permeabilidad dentro del paciente, pero no solamente del paciente, sino de todo su entorno. Bueno, el modelo biopsicosocial indica que existen tres factores. Son tres factores. El primero es el factor biológico, que como lo comenté ahorita, habla sobre o se enfoca en la parte de las patologías, de las enfermedades, de los padecimientos por herencia, es decir, hay veces que pueden haber enfermedades que son heredadas como una diabetes o alguna complicación médica. Entonces vamos a encerrar el primer círculo, que es la parte bio, que hace referencia a las enfermedades. Bio. Esta parte hace justamente referencia a las enfermedades, a los padecimientos, incluso la genética, las lesiones o las complicaciones que pueda presentarse una persona. Esta parte la estudia, como ustedes podrían suponer, lo estudian precisamente la medicina, ¿sí? Se analiza qué derivó a una enfermedad o cómo fue que se complicó tal estado de salud. Hay enfermedades que son reconocidas de inmediato, hay enfermedades que pueden ser diagnosticadas o hay enfermedades donde el paciente
puede presentar algunos síntomas y en realidad no está diagnosticado. También es importante esto decirlo. Bien, ahí es donde se complica un poquito porque los modelos tradicionales nada más se enfocan en la parte biológica, pero a veces no se enfocan en la parte psicológica y social que a continuación les explico. Bueno, la segunda parte justamente es la parte de la psique y hace referencia esto a la mente, a todos aquellos estados de ánimo de la persona, emociones, cómo se siente dentro de este proceso de enfermedad, los pensamientos que están pasando por su mente, como esos procesos cognitivos, si presenta ciertas conductas. Estos factores también son tomados en cuenta en el modelo biopsicosocial y como ya te darás cuenta, una de las finalidades de este modelo es justamente dar un tratamiento más completo al paciente dentro de una labor social, es decir, no solamente a él, sino a los demás, a sus cuidadores. Supongamos una persona con discapacidad que necesita los cuidados de alguien más, tal vez un padre o un hermano o incluso un hijo que puede estar atendiendo a una mamá con una discapacidad que se desarrolló ya tiempo después. Justamente la parte de la psique ayuda a entender qué es lo que está pasando por la mente del paciente y como podrán entonces interpretar, pues la parte social es donde entra justamente la sociología. ¿Sí? Entonces, el modelo biopsicosocial se compone de tres factores o tres esferas como vemos aquí. El modelo biopsicosocial tiene tres factores y el modelo social justamente es donde se enfoca la parte de la sociología. ¿Qué elementos o qué factores toma en cuenta justamente el círculo social? Toma en cuenta cuál es el entorno social de la persona, del paciente. Puede ser paciente o no, porque les decía que puede haber una enfermedad detectada o simplemente presenta síntomas. ¿Cuál es su contexto? Cuál es su realidad, cómo vive al día, cuál es su nivel socioeconómico, por ejemplo, la forma en que lleva su rutina diaria, si vive en pobreza, si vive en cierta marginación, si está sometida a desempleo, incluso si está sometida a la inseguridad y sobre todo también al acceso a la educación es una parte, un enfoque que se le da desde el punto de vista social, si tiene acceso a la educación. Esta parte de la social para mí es la más interesante, porque bueno, primeramente es el área en donde estamos nosotros y segundo porque nos ayuda a entender el fenómeno todavía con elementos más cualitativos, no tan cuantitativos. Recordamos que cuantitativo es justamente medir aquellas cosas que se pueden contar, pero cualitativo es aquello que nos da las características, justamente entender desde un punto de vista muy humano qué es lo que está pasando. Pongo un ejemplo, una persona que padece cáncer, podríamos entender desde la parte de bio que tal vez hubo una complicación, se presentó un tumor que pudo haberse regado a otro órgano y a lo mejor crear otra complicación y desde el punto de vista biológico se puede atender a través de quimioterapias o ciertas intervenciones quirúrgicas si es que se pudieran. La parte la parte psicológica, desde donde se puede atender, pues justamente desde entender explicarle al paciente o primero que el paciente explique cuáles son sus emociones, que logre desahogarse, que logre encontrar una estabilidad psicológica, que logre justamente estabilizar la parte emocional, su parte conductual y que se mantenga en un perfecto estado de equilibrio para que le sea más fácil sobrellevar esta enfermedad. Y la parte social, cómo podría atenderse o cómo se podría entender si esta persona estuvo sometida a condiciones laborales que la pudieron ayudar a desencadenar en esto. Sabemos que hace algunos años se hicieron estudios donde hay ciertos elementos como el asbesto que estaba presente en muchos techos de muchos edificios que si te estás sometiendo a mucho tiempo a este material puede provocar cáncer. Entonces, muchas personas que estuvieron sometidas al asbesto y que, pues bueno, todavía no se sabía que esto podía provocar cáncer, pues justamente derivó en esto. Y la parte social es donde ayuda a entender los elementos que ayudaron o que fueron
responsables para que estas personas padecieran, en este caso, el cáncer. Bueno, ya entendiendo un poquito estos tres factores, quién propuso este modelo? El modelo fue propuesto por un psiquiatra y médico internista llamado George L. Engel y fue en el año de 1977 para entender para entender las patologías. Patología significa enfermedad y auxiliar a la procuración de la salud social. Entendemos que la enfermedad o la patología es la ausencia de salud y entendemos que la salud es un bienestar social, es un derecho primario y es justamente al ser un derecho primario algo a lo que todos deberían o podrían tener acceso, deberían de tener acceso que te lo está brindando el Estado. Eh, las características de este modelo es que es auxiliar o se auxilia a partir de diferentes campos como la medicina, en este caso la psicología, la fisioterapia también puede ser, la pedagogía incluso, la pedagogía es esta disciplina que nos ayuda a la educación, la psicoterapia y justamente la sociología. Hay tres factores que son los que les mencioné hace un ratito que pueden influir positivamente para la salud o negativamente para la enfermedad. Es decir, nos ayudan a primeramente entender los fenómenos que derivaron en esa enfermedad o que agravaron la enfermedad, pero también nos ayuda a entender algunos fenómenos de cómo podemos mejorarlo, ¿no? Si a una persona que está sometida al cáncer no se le explica cuál es el estado de salud que tiene, no se le explica los síntomas que va a presentar, no se le explican justamente cuáles son las alternativas que tiene para que mejore, pues seguramente va a ser más difícil que pueda lograr recuperarse. En el aspecto psicológico, hay un elemento que también se puede llegar a tomar en cuenta y es justamente la religiosidad. Las personas que eh, tienen fe en algo, tienen fe en una religión o en algún ser, en alguna creencia, manifiestan su fe y se enfocan en ello, puede ayudar mucho anímicamente a que la persona se recupere de manera más fácil o por lo menos menos complicada que si no lo hiciera, porque su fe tal vez lo ayuda a mantenerse estable psicológicamente, en creer que todo va a mejorar y la esperanza de que esto sea mejor, pues va a ser más grande. Bueno, en la actualidad la salud, como les comentaba, es un derecho básico y primario y justamente la sociología se basa en ello. El modelo biopsicosocial se enfoca en todos estos principios y en garantizar que todos los entornos sociales tengan acceso a la salud. Como les comenté hace un momento, los factores biológicos son tres y volvemos a repasar. El factor biológico se enfoca en la genética, en la enfermedad que sea diagnosticada o no, en un padecimiento y en caso de no tener diagnosticada una patología, por lo menos se ayuda a entender cuáles son los síntomas que está presentando la persona, las causas de la enfermedad, su fisiología, si tiene alteraciones o discapacidad. Estos factores son propios del modelo biomédico y el modelo biomédico es un modelo sumamente tradicionalista, aquel donde solamente interviene la medicina. El segundo enfoque es el psicológico, estamos repasando, y aquí intervienen las emociones, los pensamientos como procesos cognitivos, los comportamientos, incluso los trastornos mentales también llegan a interferir dentro de esto. Incluso un factor que puede ser es, como les volví a repetir, la espiritualidad y que muchas veces puede ser un factor decisivo para enfrentar un proceso de enfermedad o de curación. Los factores sociales son las condiciones sociales, el entorno, el modo de vida, lo que les expliqué hace un momentito, y las relaciones familiares y sociales, que eso es muy importante también. Saber, primeramente, si su entorno lo hizo llegar a tener esta enfermedad o agravarla, por ejemplo, alguien que está sumamente sometido al estrés, que pueda ser padre o madre de familia, trabaje todo el día, no tenga descansos, que pudo haber desarrollado alguna enfermedad crónica por un mal cuidado, pues el factor social lo estudia y esto ayuda al diagnóstico de la enfermedad y ayuda justamente a que se recupere de mejor manera desde un enfoque integral. Bueno, el enfoque de estudio del modelo biopsicosocial colabora en el bienestar de la persona o en el paciente, igual que en sus relaciones familiares y sociales. Como les comentaba, no solamente se enfoca en la persona, sino también en la familia. Hablando de un factor o de un modelo que
biopsicosocial está por el otro lado el enfoque biomédico que ahorita se los había comentado. El enfoque biomédico nada más se enfoca únicamente en la patología. Patología es enfermedad. Está derivada de factores biológicos donde esta se entendía o todavía se sigue entendiendo solamente como una alteración en el funcionamiento normal del organismo, pero no se enfoca en los demás elementos. No contempla, por ejemplo, el factor psicosocial, lo que imposibilitaría que este tratamiento de la persona o del paciente pues tenga una mejor recuperación, porque primero desconocería tal vez su enfermedad, cuál fuese el origen de esta enfermedad o su tratamiento, su entorno social. No, tal vez habría una debilitación en el fortalecimiento de las relaciones con sus allegados, y sobre todo, algo muy importante, puede generar una resistencia al cambio. Aquella persona que no conoce exactamente qué es lo que tiene y por qué es que lo tiene, puede generar una resistencia al cambio. Bueno, ¿cómo entra la sociología justamente en el modelo biopsicosocial? Como vimos ahorita en esta pequeña gráfica, el modelo social es uno de los ejes del modelo biopsicosocial. Justamente entra aquí. La intervención sociológica se enfoca en varios puntos. Uno es el comportamiento de la persona o paciente va asociado al riesgo de un padecimiento. ¿Sí? Si la persona está teniendo malos hábitos o se expuso de alguna forma a una lesión, pues puede ir asociado al riesgo de padecer alguna enfermedad o discapacidad, por ejemplo, una mutilación. En el trabajo de los programas institucionales o gubernamentales también se enfoca en la intervención sociológica. ¿Cómo es que las instituciones gubernamentales o las asociaciones civiles se acercan y ayudan a estas personas, y el Estado cómo garantiza una protección y procuración de la salud en la sociedad? Hay programas sociales que estén enfocados para prevenir ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de diabetes, ciertos tipos de hipertensión. O sea, hay programas que están enfocados. Seguramente esta es materia de estudio de la sociología. Otro punto es que analiza las condiciones sociales de la persona, como cuáles son sus características del entorno, o sea, si vive dentro de un entorno urbano o suburbano o incluso rural, y esto pudo haber afectado o puede deteriorar el, la recuperación de la persona, las deficiencias en la infraestructura donde trabaja, las condiciones de la vivienda, justamente cómo vive, si esto también puede ser un factor de riesgo o de agravamiento para su salud, las condiciones incluso ambientales. Hay una comunidad justamente aquí en Irapuato bueno, vamos a estar presentando más adelante, que históricamente han tenido muchos problemas de salud con un gran porcentaje, porque están sometidos o están en contacto con agua donde sus mantos acuíferos justamente presentan eh, grandes cantidades de arsénico. Entonces el arsénico es sumamente letal para su salud, y esto ha derivado en ciertas complicaciones, y poco a poco se ha ido magnificando, siendo un problema latente. El enfoque biológico pues atiende justamente la parte de la enfermedad, ¿no? El cómo pueden resolver lo que se está presentando. Pero el enfoque social justamente está analizando cuáles son los elementos, y así fue como se dieron cuenta que realmente el factor era el agua, porque decían qué es lo que estaba pasando aquí, o qué fue lo que pasó aquí, que de repente una persona empezó a enfermar y llegaron después otras dos más de la misma comunidad, y al rato ya era un gran porcentaje, o sigue siendo un gran porcentaje de personas que están enfermas y presentan los mismos síntomas, incluso algunos han fallecido a causa de esto. Bien, el conocimiento de estos tres factores permite una comprensión de la dinámica, es decir, es un enfoque dinámico, uno se relaciona con el otro, lo que puede ayudar a superar ciertos obstáculos. Además, al enfocarse desde la parte sociológica mucho en la sociedad, justamente como el nombre lo dice, perdón por la redundancia, por la cacofonía, eh, los factores familiares, los factores de los conocidos, también es un elemento que nos puede ayudar o puede ayudar mucho a los pacientes a su recuperación. Eh, Vamos a continuar
después en la clase en vivo. Yo les agradezco esto. Primeramente les pido por favor que con todo lo que vimos ahorita realicen una anotación, porque durante la sesión online voy a estar haciendo algunas preguntas, las cuales van a estar partiendo a partir de, bueno, las cuales van a estar partiendo desde esta charla. Cualquier duda o comentario pueden hacerlo a través del aula escolar y yo estaré aquí para apoyarlos. Les agradezco mucho y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.